Qué gusto estar hoy aquí con ustedes, qué bendición. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, feliz año nuevo. El tema que Dios nos daba para compartir el día de hoy es: Dios nos bendijo con un hijo, ¿ahora qué hacemos? Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Platicando con algunos matrimonios, nos decían, cuando son recién casados, oye, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? ¿Cómo se tienen que educar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa en nuestra familia? Y estábamos orando a Dios para que nos diera esta guía. La verdad, yo reprobé esta clase. yo no hice lo que dice aquí en esta enseñanza. Esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. La mayoría, antes de casarnos, hacemos muchos planes. Uno dice, primero vamos a disfrutar un tiempo solos, vamos a pasear, vamos a divertirnos, y ya después que vengan los hijos, vemos qué hacemos. Pero Dios decide en qué momento mandarles hijos, y les manda hijos antes. Otros dicen, en cuando nos casemos, queremos tener 6 hijos mínimo. Yo tenía un amigo que decía, yo mínimo quiero 6 hijos, porque en mi casa fuimos muchos y quiero una familia grande. Dije, híjole, no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Otros dicen, yo nomás quiero tener un solo hijo, para poder cuidarlo y darle todo lo que nosotros no tuvimos. Otros quieren tener hijos, pero no es la voluntad de Dios. Dios las hizo perfectas, mis hermanas, completas, son su creación. Él decide cuántos hijos debemos tener y quién no tendrá hijos. ¿Acaso crees que Dios tiene el control de tu vida? Sí, ¿verdad? Él tiene el control de nuestras vidas. Dios no se equivoca. Dios tiene planes y propósitos para ustedes. Es su perfecta voluntad que no tengan hijos. ¿Es difícil? Sí, lo es. Pero Él te dará el consuelo y la paz. Entenderás su propósito en tu vida. Descansa y confía. Dios tiene todo bajo control. Entrégale tu corazón. Cuando los hijos llegan, ¿qué pasa? Que no estamos preparados. Como tampoco lo estuvimos para casarnos. Decimos lo que decían nuestros padres. Donde comen 2, comen 3. Y así de fácil pensamos que es tener hijos, que no nos tenemos que preocupar por nada más. Los varones pensamos, cuando llegan los hijos, que mi esposa se haga cargo de ellos. Que mi esposa los eduque, los cuide, los atienda. A mí me tiene que cuidar porque soy el rey del hogar. Tiene que limpiar la casa. A mí nada más me corresponde proveer. Esa es la enseñanza de este mundo. Pero ¿cuántos de aquí somos cristianos, hermanos? ¿Tan poquitos? No, déjenme bajo. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? Entonces, estas enseñanzas son para los cristianos. Un padre cristiano tiene que guiar, corregir, instruir, pero sobre todo enseñar con el ejemplo. Eso es lo difícil, hermano. Decir lo que se tiene que hacer es muy fácil, pero enseñar con el ejemplo es muy difícil. Hoy en día es muy diferente en este mundo globalizado. Muchas parejas trabajan los dos y nos preguntan, ¿qué hacemos, Santana? Estamos haciendo a un lado algo muy importante para nuestra familia, la educación de nuestros hijos, creyendo que es más importante tener bienes que educar bien a nuestros hijos, tener 3 televisiones en la casa, tener 2 carros, y estamos dejando la educación de los hijos a un lado. Hay parejas que desean mucho un bebé y cuando llega, ¿qué hacen? Lo meten a la guardería porque no tienen tiempo de cuidarlo. Están trabajando los dos y dicen, bueno, queríamos mucho un bebé, pero si cuidamos, tenemos que dejar de trabajar alguno de los dos. Otros matrimonios, por comodidad, dicen que lo eduque la escuela, lo meten en guardería, que lo eduque la iglesia, o lo que es peor, que los eduque la tablet o el teléfono. Y vemos a muchos niños de 3, 4 años que están completamente todo el día en el teléfono, porque los padres no se preocupan por guiarlos espiritualmente. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasa en nuestra vida cuando nace nuestro primer hijo? ¿Hay cambios? ¿Sigue todo igual? ¿Debemos de esforzarnos más? ¿Qué creen, hermanos? Es un momento de alegría, pero también es un momento de gran responsabilidad.
Oremos, que Dios nos guíe y prepare nuestro corazón. Padre bendito, mi Dios amado, estamos hoy ante ti pidiendo, Señor, que nos guíes, que hables a nuestro corazón, Señor. Sé que tú vas a hablar, sé que tú nos vas a corregir porque eres nuestro Padre. Tú quieres, Señor, que imitemos, Señor, en todo momento tu guía, Padre mío, para poder guiar a nosotros, a nuestros hijos en amor, con sabiduría. Nos preparamos, Señor, para que nos hables. Amén. Qué alegría tan grande cuando me enteré que estaba embarazada. Todas soñamos con el día de nuestra boda, ¿verdad? Y con tener hijos. Pues bien, ese día había llegado. Estaba embarazada. Tenía tanta alegría, era tan inmensa. Pero también tenía miedo de los cambios en mi cuerpo, de si el bebé se desarrollaría completamente, de cómo sería el parto y si sería cesárea. Y decía, ay no, yo siempre he oído que es mejor que sea parto natural y sin anestesia. ¿Podré yo amamantarlo, cuidarlo, bañarlo? ¿Será niño o niña? ¿A quién se parecerá? Dios decía, que se parezca a mi familia, no a la de Santana. Y todo esto lo pensé en cuestión de 2 minutos. Tenía aún la prueba de embarazo en mi mano. Así somos las mujeres de hábiles, ¿verdad? Y de pronto recordé, tengo que decirle a Santana que estoy embarazada. ¿Cómo le doy la noticia? ¿Con globos? ¿Una carta? ¿Le muestro la prueba? ¿O le pongo en una cajita un mameluco para sorprenderlo? Y pensé, no, ay Señor, que sea como esos episodios que he visto en las películas, que llego y le digo, estoy embarazada, así como llega la princesa con su príncipe y él da vueltas y te abraza feliz porque viene el heredero y se oye el cantar de los pajaritos. Pero no resultó así. Tenía media hora de enterada de que estaba embarazada y ya me sentía con muchos achaques. Cuando me enteré que estaba embarazada, claro que me dio mucho gusto, pero al momento me entró un pánico. Decía, ¿cómo un hijo yo? Nunca me imaginé que sería padre. Empezó por mi cabeza, ¿cómo lo voy a educar para no cometer los mismos errores de mis padres? Entre más pensaba, más pánico me daba. Pensaba, claro, en los gastos de medicamentos, consultas de embarazo, gastos de parto, ¿en qué hospital sería? ¿Cuánto costaría? ¿Sería un embarazo sano? ¿El bebé se formaría bien? ¿A qué escuela tendría que ir? ¿Qué preparatoria sería la mejor para él? ¿Qué carrera sería la que tendría que cursar? ¿Cuánto me costaría todo esto? ¿Cuánto tiempo más tendría que trabajar? Decía, ya estará muy pequeño el cuarto para los 3, tengo que hacer un cuarto más grande. Y yo pensaba que era de mente ágil, él se fue hasta la facultad. ¿Cómo cuidar a un bebé tan pequeño? De solo pensar me daba terror, un ser tan indefenso, tan pequeño en mis brazos. Pero también decía, yo no quiero cometer los mismos errores de mis padres. Quiero ser diferente. ¿Cómo lo tengo que guiar? ¿Podré mantenerlo? Y ya de pensando en música de violines y pajaritos cantando, ¿se imaginan, hermanos? Cada día corría a verme en el espejo y veía cómo crecía mi barriguita. Y yo me quedaba pensando, ay, las batas del primer trimestre ya no me quedan. Mis hijos fueron muy grandes al nacer, pesaron 4 kilos 750 centímetros de largo. Imagínense el abdomen que tenía. Así que yo pensaba, Santana, me tiene que comprar otra bata. Hay unos zapatos un número más grande porque ya mis pies se me inflaman. Necesito cremas para las estrías, necesito unas cremas para que me desinflamen las piernas, una faja especial, todo quería que me comprara. Yo decía, qué bendición que mi esposa esté bien, que el hijo se vaya desarrollando día con día. Nacerá grande y sano, pero no dejaba de ver mi cartera, mis gastos. Cada mes también yo estaba siendo formado, hermanos. Íbamos al doctor y salía, híjole, es que sigue creciendo, tienes que comprar esto. Viene un bebé a este hogar, tenía que vender mi videojuego. ¿A quién le tocó? Tenía que dejar mi equipo de sonido a un lado. Antes de que nazca tengo que comprar la cuna, Moisés, portabebé, carriola,
cobertores, ropa para bebé, pañales, biberones, chupones. En mi cabeza todo esto daba vueltas, pero nunca me puse a estudiar cómo ser un buen papá. Sabía lo que no quería hacer, pero no sabía cómo ser un buen papá de acuerdo a la Biblia. La formación inicia desde que es concebido el bebé en el vientre de la madre. El cérvix se prepara y se sella con un tapón de moco. Ese sello es para impedir que salga o entren bacterias o microorganismos. Es para que el bebé esté protegido. Durante todo el tiempo de la gestación, la madre debe de tomar suplementos y cuidar su alimentación, así como caminar, para un buen desarrollo del bebé. Por fin, después de 9 meses de larga espera, llegó el momento del parto. El bebé ya fue completamente formado en el vientre. Siempre les digo a las mamás primerizas, cuando sea una contracción, lo sabrás. No tendrás duda. Las otras 20 veces que fuiste al hospital y fueron falsa alarma, solo eran gases. Sí. Pero hoy sabrás cuándo son las contracciones. Cuando llega el momento del parto, el bebé empuja con tal fuerza que es expulsado el tapón. El momento está preparado para salir el bebé del vientre de la madre. Ya está formado completamente. Esto es solo creación de Dios. Inician las contracciones y es cuando las mujeres normalmente gritamos: póngame triple anestesia, ya sáquenlo. Siento que decíamos, queremos partos naturales, ¿verdad? Pero cuando estamos con esas contracciones, queremos todo lo contrario. Las abuelitas te aconsejan, no grites en el parto, duele pero poquito. A las que son escandalosas no les hacen caso. Todo el embarazo, eso me repetía mi abuelita a mí. Y así fue. Llegó la hora del parto, ingresé al hospital y yo decía, Yadira, no grites, no llores, respira profundo o no te van a hacer caso. Pues mis hermanas no me hicieron caso y el parto se pasó. Al grado que me tuvieron que hacer de emergencia una cesárea. El bebé y yo estábamos en peligro. Sacaron a mi hijo y al verlo, cuando el doctor me lo puso a un lado, pensé, ay, qué feo salió, todo chato y de feo color. El doctor vio mi expresión y me dijo, Yadira, tranquila, está inflamado por las horas de labor de parto. El color que tiene es porque se estaba asfixiando. En ese momento respiré profundo y dije, gracias Dios, porque mi hijo no será chato y de feo color. En verdad estaba muy asustada y desconcertada. Seguí los consejos de la abuela. ¿Por qué salió mal? Cuando nació nuestro hijo, le pedí a Dios que me guiara para saber cuidarlo. El primer reto fue cambiarle el pañal. Bañarlo, ni se diga, ¿verdad? Qué miedo nos da. Cortarle las uñas a esas manos tan diminutas. Y con esto llegó el momento de mi formación como madre y de la de mi hijo. Por fin ya no tenía que adivinar cómo sería. Sabía cómo eran sus ojos, su cara, lo tenía en mis brazos. La creación de Dios, qué bendición. Mi hijo es mío, solo mío, pensaba. No quería que nadie lo abrazara. Si llegaban a la casa, tenían que pasar por un cerco de sanitización peor que el COVID-19. Imagínense, claro que surgieron muchísimos problemas ocasionados por mi falta de inmadurez. Ya les comentamos la vez pasada que yo lo bañaba con agua de garrafón, alcohol de la botica. Eran consejos de la abuela.
Seamos sabias, busquemos la guía de Dios, sigan las instrucciones de su pediatra. Sí, es verdad, muchos consejos de la abuela son buenos, pero siempre apéguense a lo que diga su pediatra. Busquen la guía de Dios, sean sabias. La ciencia ha avanzado mucho. Debemos de tener cuidado e higiene con el bebé recién nacido, pero también debe de haber un balance, no irnos a los extremos. La sabiduría y la guía de Dios debemos de tenerla en todo momento, porque muchas madres se van al extremo, nada de cuidados, nada de higiene con su bebé. El bebé nace con el berrinche integrado. ¿A quién le pasó? Que en cuanto nació el bebé lloraba sin parar. Eso es porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. El bebé llora para calcular en cuánto tiempo la madre está parada junto a él, para abrazarlo, para cargarlo. Y cuando tú estás agotada y cierras los ojos, parecen que los bebés tienen sensores, ¿verdad? Tú los ves dormidos, dices, ya, ahorita puedo descansar. En cuanto cierres los ojos, tenlo por seguro que empezará a llorar. Serán largas noches sin dormir. Llora por todo y para todo. Es su forma de comunicarse, de lograr lo que él quiere o ella quiere. Como padres, tenemos que confirmar que esté el pañal limpio, que su ropa sea cómoda, que no le incomode ninguna etiqueta, ningún tejido de las chambritas que nos hacen las abuelitas, ¿sí? Resortes, nada, que el bebé esté cómodo, así como sus horarios de comida, y confirmar que no tenga cólicos. Entonces, mi hermana, acomoda a tu bebé de lado para que no se atragante. Apaga la luz, pon una pequeña lamparita con luz cálida. Es el momento de enseñarle a tu bebé que la noche es para dormir. Tú estarás despierta toda la noche. No podrás dormir porque él no dejará de llorar, pero él pronto aprenderá que la noche es para descansar, los horarios de comida y cambios de pañal. Como yo trabajaba y como todo buen hombre, le delegué toda la responsabilidad a mi señora. Ella lo cuidaba en las noches y en el día yo decía, yo no lo puedo cuidar, soy el proveedor, tengo que ir a trabajar. Pensaba que ella era la responsable de cuidarlo. Incluso en esas noches de llanto imparable de nuestro hijo, surgían discusiones entre los dos. Pueden imaginarse ese momento, el niño llorando ya de agotada y yo quería dormir para trabajar al día siguiente. Ella me pedía, le ayudaba, yo le decía, es injusto, yo trabajo, tú nada más lo cuidas. Ese era mi pensamiento, hermanos. ¿A poco no pensamos así? La mayoría de los hombres con los que he platicado dicen, ¿a poco sí es mucho trabajo? Dije, híjole, sí es mucho la verdad. Hay que hacer el quehacer y el cuidar de los niños juntos. Es un trabajo muy pesado para ellas y decimos muchas veces, es que es bien fácil cuidar la casa y cuidar al niño. En esas noches que el hijo no dejaba de llorar, tenemos como papás que apoyar, cargarlo un rato para que la mamá y el bebé se relajen, hay que darles tiempo. Es muy importante que como papás nos involucremos desde que nacen. Hice todo lo que no quería hacer, todo lo que dije que no haría, lo estaba haciendo en mi matrimonio. Lo peor del caso es que no sabía que lo estaba haciendo mal. Yo decía que era lo correcto y me preocupaba solamente por trabajar, mientras mi señora día con día se cansaba más, se agotaba más. Cuando me dio la noticia pensé, voy a ser el mejor papá del mundo, lo voy a tener cargando todo el día, van a ser mi heredero. Pero cuando ya nació, llegaba del trabajo, lo cargaba 5 minutos y le decía, no, ya tenlo, ya estoy cansado. Lo que más quería es que me dejara dormir un rato. No quería ceder mi tiempo, decía, ¿cómo tengo que yo, después de llegar de trabajar, tener que cuidar al niño? ¿A qué horas voy a descansar? ¿A qué horas voy a poder hacer lo que a mí me gusta?
La formación de los hijos es responsabilidad de los dos. Y el cuidado desde que nacen debe de ser compartido, no es solo de la madre. Es muy importante para la formación de los hijos que papá esté involucrado en el baño, en el cambio de pañales, en darle el biberón, etcétera. No es labor solo de mamá. La maternidad no llega para separar a los padres, para terminar con la intimidad de la pareja o con el arreglo personal de la madre, para poner la casa desordenada y sucia o para que la madre pierda la cordura, sino todo lo contrario, para unirnos como una sola carne y aprender del orden y el cuidado. Vemos muchas madres que al tener sus hijos se enfocan solo en la maternidad. La casa, el esposo, su arreglo personal queda en segundo plano. Se olvidan de ellas, se descuidan, huelen a pañales y leche agria de días. Dicen, no tengo tiempo para bañarme. Compran muchos biberones, incluso para no tener que lavarlos en días. Unas me decían, me tengo que esperar hasta que llegue mi esposo para meterme a bañar. Y si llega tarde, pues ni modo, no me bañé. Créeme, hermana, que el bebé seguirá ahí. Métete a bañar, acuesta a tu bebé. No olvides tu apariencia, que siempre sea agradable a los ojos de tu esposo. Tenemos allá afuera mucha competencia desleal. Satanás está al acecho. Hay varias que aún no se quitan el brazalete que les pusieron al ingresar al hospital cuando nació su bebé. Y su niño ya está por cumplir 1 año. Imagínense el caos de su vida en su casa. Pero ¿qué pasa con nosotros, varones? Cuando llegan los hijos, nos sentimos desplazados. Ya no está la esposa en la puerta arreglada como cuando eran los primeros días de casado. Ya no podemos sentarnos a platicar. Ya no podemos salir al cine, a pasear. Ya no hay comida lista. Ahora sí que le quitaron el lugar al rey. Llegas a casa y solo escuchas, es que lloró todo el día, no sé qué hacer para que deje de llorar. Es que tenía cólicos. Santana, ya se terminaron los pañales. Y yo decía, híjole, ¿qué voy a hacer con los pañales? Ya no quiere pecho. Santana, es que me están saliendo estrías, ¿qué hago? Y yo sin saber nada decía, pues no sé, hay que preguntarle a la abuelita. Tenemos que comprar más fórmula. Pide algo de comer, no hice nada. O calienta y come tú solo. Y empieza a haber un cambio completamente en nuestras vidas. Un cambio que no sabíamos que iba a pasar. De ser una noticia muy, muy bonita que esperábamos, se empieza a convertir en algo que cambia completamente nuestra forma de vivir. Y la tan temida pregunta que cuando llegas te dice ella, oye, ¿quedé gorda? Y ching, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Nos sentimos solos, ya no hay quien nos cuide y nos haga nuestra comida. Yo quería que me prestara un momento a mi esposa, llegaba con él así de bebé y le decía, préstamelo un ratito, ya tienes todo el día con ella. Pensaba que me iba a hacer caso. Le decía, no seas egoísta, no seas el centro de atención. ¿Se imaginan, hermano, yo peleando con mi bebé de 2 meses? Que el tiempo que mi esposa le dedicaba a él solo fuera para mí, porque yo estaba acostumbrado a eso. Aquí se mostraba todo el egoísmo de mi parte. Yo no podía entender cómo un ser tan pequeño necesitaba tanto tiempo. Pero peor aún, que me quite la atención de mi esposa por cuidarlo a él. Todas esas preocupaciones me quitaron la alegría, el gozo de que Dios me permitiera ser padre, que depositara la confianza de cuidar a un ser creado por Él. En vez de estar alegre, yo estaba enojado, yo estaba emberrinchado. No me tiraba al piso porque me da vergüenza, hermanos, pero estaba enojado porque mi esposa ya no me cuidaba como antes por cuidar al bebé. En vez de orar por él, de ponerle alabanzas para que su espíritu tuviera paz. Nunca pedí sabiduría a Dios para poder guiarlo, para entender qué pasaba, por qué lloraba. Nunca me preocupé por cambiarlo. Nunca me preocupé por conocerlo más. Nunca me preocupé por mi esposa en la labor de parto, hermanos.
Es un trastorno muy fuerte para su cuerpo. Cuando ellas salen de esa labor de parto, salen muy cansadas, salen muy adoloridas. Y los esposos muchas veces no sabemos esto. No tuve el cuidado para ella que debe tener toda mujer embarazada después de dar a luz. No le di tiempo de reposo. Yo llegué y le dije muy egoístamente, tenemos que trabajar más. Así que párate rápido, no seas tan achacosa. ¿Cómo que 40 días? No, tenemos que trabajar. Su cuerpo, sus cambios, sus hormonas estaban al 100%. Ella necesitan un abrazo de nosotros, de su amado. Necesitan todo el apoyo de su amado. Necesitan que les digamos que se ven hermosas. Sé mi esposa que sí, están muchas veces cansadas y no se han cambiado. Y en vez de decirles, te ves hermosas, llegamos y las empezamos a reclamar. ¿Y por qué no te has cambiado? ¿Por qué ya no te pintas como antes? Pues está cuidando un bebé recién nacido. Necesitan que las consuelen. Necesitan que cuando están cansadas o desesperadas, a su guía espiritual, a su cabeza del hogar. Necesitan que las consolemos y cuando tengan ganas de llorar, que no las critiquemos, que las dejemos llorar un rato porque están desesperadas, angustiadas. Yo quería tener su cuerpo rápidamente. Ella solo necesitaba un abrazo, hermanos. También pasa muy seguido eso. No seamos egoístas, varones. La labor de parto es algo muy difícil, muy doloroso, pero al final es de bendición. Hagamos que sea fácil para ellas, no quejándonos tanto. Dejando a un lado nuestra comodidad y preocuparnos más por ellas en ese tiempo tan maravilloso que es el embarazo y el nacimiento de tu hijo. Son 9 meses que ellas empiezan a hacer un trastorno completamente en su cuerpo. Que si tiene un antojo, cúmpleselo, no importa que esté al otro lado de la ciudad, que sea muy tarde, que estés cansado. Si está triste y tiene ganas de llorar, llora con ella, hermano. Eso le va a dar tranquilidad a ella, va a ver que la estás apoyando en todo. Acaricia su pancita. Si te dice que ha engordado mucho, muéstrale tu cariño, tu amor. Dile que se ve hermosa. ¿Sabías que el bebé desde el vientre siente esos abrazos? Pero ese bebé también siente cuando le gritas, cuando te enojas, cuando la rechazas. Tenemos como mujeres que pedir la guía de Dios para cuidar a nuestro hijo y no descuidar nuestro matrimonio y nuestra casa. Se habla mucho de la depresión posparto. Es verdad, tenemos muchos cambios y muy fuertes en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Somos bendecidas. Dios formó en nuestro vientre a un ser hermoso, a nuestro hijo. Dios nos dice, ten dominio propio, no te escudes en las emociones. Para eso nos ha dejado el dominio propio el Señor. ¿Podemos sentir cansancio? Sí. Tristeza, mal humor. Pero si somos mujeres apegadas a su palabra, será una hermosa y bendecida maternidad. Pidamos siempre la sabiduría de Dios, mis hermanas. El varón tiene un papel muy importante como sacerdote del hogar. Es guiarnos espiritualmente cuando nos sentimos débiles, cuando nos estamos guiando por emociones. El varón llega y nos guía, nos recuerda lo que dice la palabra, nos lleva a los pies de Dios. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones el varón también se deja guiar por las emociones y caen en depresión posparto paternal. Se abrevia DPP. Muchas hermanas voltearon a ver a su esposo, El varón se pone triste, sentimental, llora por todo también. Se pone algo berrinchudo porque tiene depresión. Porque fue desplazado, porque ya no lo cuidas, ya no lo atiendes como antes. Tiene que compartir a su esposa, ceder su tiempo, vender sus videojuegos. Para ayudarte en el cuidado, busquemos siempre como esposos la guía de Dios.
Los hijos crecen muy rápido, siempre escuchamos todas estas frases, ¿verdad? Pasa el tiempo tan rápido. Y es verdad. Los hijos crecen cada día. Despiertan un día y sus bracitos, sus piernas crecieron unos centímetros. No pueden controlar sus movimientos, son toscos. ¿Han visto cómo los niños de pronto parecieran como muy toscos? ¿Sí? Y tumban todo. No pueden controlar los movimientos como un adulto. Al tomar un vaso de leche, lo pueden derramar. Chocan, se les dificultan medir las distancias. Mi hermanos, si a nosotros como adultos se nos resbalan y hacemos movimientos toscos, bruscos, sin fijarnos, y tiramos y rompemos cosas, ¿por qué exigimos a un pequeñito que no lo haga? En muchas ocasiones los reprendemos y les decimos frases como: ¿por qué no te fijas? Eres un tonto. Siempre haces lo mismo. Siempre tiras todo. Y lo hacemos con gritos llenos de ira. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Tu hijo? ¿O el vaso derramado? ¿Cómo estás tú formando los valores en tu hijo? Todo es un balance y un orden. Hay mamás que dicen: déjalo, no pasa nada. Y el chamaco tira y ensucia todo. Y se escudan con que es para que crezca sano, para que no tenga complejos, para que no tenga traumas. ¿Y sabes qué? Esto es falta de guía de los padres. Lo que no quieres como padre es dedicar tiempo a enseñarlo, teniendo paciencia y dedicación, dedicando tiempo a su enseñanza. Cuando tire algo por accidente, no lo reprendas en forma agresiva, gritándolo, insultándolo. El que tire algo por accidente no es igual a dejarlo que tire todo en la mesa. Hay muchas diferencias. Tengamos paciencia y amor para corregirlo. Respetar en todo tiempo su desarrollo. Unos niños crecen más rápido que otros, desarrollan habilidades, y otros van más lentos. Nunca comparen a su hijo con el hermano mayor, con el primo, con el vecino. Solemos mucho comparar a los hijos, y más las mujeres. Dicen: ay, el de mi prima ya camina y el mío apenas está empezando a gatear. Déjalo paro y lo voy a forzar a que rápido dé sus pasos, porque mi prima no me va a ganar. Hay niños que se dañan su columna porque son forzados antes de tiempo a caminar. Sus piernitas se les hacen arqueadas, se deforman sus pies porque la mamá no tuvo la preparación, el cuidado de esperar su tiempo para caminar. Muchas madres aseguran: ay, mi hijo ya camina igual que el de mi prima, y ves al chamaco todo arqueado. Cuando crecen, cuando ven niños, se dices: ay, tu mamá te hizo caminar bien chiquito, ¿verdad? Parecen niños recién bajados del caballo, así sus piernitas. Respetemos su desarrollo, su crecimiento. Dediquen tiempo a su formación, a corregir en amor, guiarlos espiritualmente, depositar en ellos la palabra. Es el momento de sembrar, mis hermanos, en nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Estamos depositando en ellos la palabra? ¿O solo los estamos criticando, señalando? Desde que les damos el bibi al bebé, debemos de enseñarles a orar. Ay, ya dirá, como un bebé va a orar. Sí, ellos escuchan todo y estás alimentando su espíritu. Enséñale lo que es el agradecimiento a Dios y a su Padre que trabaja. En cada biberón, ora. En cada cambio de pañal, que el niño aprenda a ser agradecido. Aun cuando están en el vientre de la madre, papá y mamá pongan la mano sobre su pancita, oren por su bebé, póngale alabanzas. El bebé lo escuchará. Conforme crecen, debemos enseñarles el orden y el respeto a los bebés. Los pequeños que ya caminan y pueden sacar del bote sus juguetes, enséñales que al terminar de jugar, todo se debe de guardar de nuevo en el bote. No se hace esto con gritos. Debes tú como mamá en amor y con juegos enseñarle. Al principio ponlo como un juego. Mira, hijo, ya acabaste de jugar, vamos, uno y uno a devolverlo al bote, yo te ayudo. Y el bebé lo hará después solo, porque habrá aprendido en amor. Y aprenderá que los adornos de mamá se respetan, así como las cosas de las casas a donde vamos de visita. Siempre carga con juguetes para que los niños se entretengan. Muchas madres solo se la pasan diciendo no, no, deja. Los niños crecen a base de puras prohibiciones y gritos, pero no hay una enseñanza. Otras madres les permiten a los niños tirar y destrozar todo lo que esté enfrente de ellos. No hay un orden ni una guía. Hacen todo lo que quieren donde van. Explícale a tu hijo que eso no es para jugar, los adornos que están en casa. Pero ¿cómo le explicas? Dándole en su mano el juguete. Este es tu juguete, con este puedes jugar. No le grites, mi hermana. Dice la palabra, quitar de nosotros toda gritería. Y si algo nos molesta, ¿con quién nos desquitamos? Con los hijos. Y eso no le agrada a Dios. Es el tiempo de formarlos, de depositar en ellos la palabra, los valores, los buenos hábitos y costumbres. Lo que les enseñes en esta etapa de su niñez será para formar su carácter. Siempre diremos, ¿por qué no les enseñé esto? ¿Por qué no dediqué más tiempo? ¿Por qué no lo corregí? ¿Por qué no le di más amor? Cuando crecen y vemos nuestras fallas reflejadas como padres en nuestros hijos y vemos que ya no es tiempo de depositar en ellos. Ya no, se nos fue el tiempo, mi hermana, en gritos y en otras ocupaciones. Lo que no les enseñamos a los hijos de pequeños, cómo hemos de exigir que lo hagan cuando son adolescentes. Crecen y son adolescentes irrespetuosos, no ayudan en casa, te faltan al respeto, te mienten, no quieren estudiar. Como podemos ver, hermanos, hay muchos cambios. Sé que muchos de aquí ya son papás, ya a lo mejor tienen hijos grandes, pero hay muchos jóvenes que tienen poco tiempo de casado o que tienen su bebé pequeño y nos hablan muy seguido y dicen, ¿qué hacemos? Nos sentimos muy cansados, no sabemos cómo hacer que deje de llorar, qué hacemos si sigue con cólicos. Y es importante lo que decía mi esposa, tenemos que entender que no le estamos hablando a la persona, le estamos hablando a su espíritu. Y un bebé desde que nace tiene espíritu, hermanos.
Entonces cuando tú empiezas a orar a Él, al Espíritu, Él te va a empezar a escuchar. Puede llegar tranquilidad a su vida. Puedes hacer que deje de llorar si empiezas a orar con Él, porque va a haber tu paz, tu comunión con Dios. Concluimos con lo siguiente. Disfrutemos la gran bendición de ser padres desde el primer momento que nos enteramos que estamos embarazados. Agradecer a Dios y pedir su sabiduría, su guía. Es muy importante cuando nos digan a los que son jóvenes y que saben que están embarazados, inmediatamente pedir sabiduría de Dios. Sí, la abuelita, la mamá, los libros nos van a ayudar, las amigas, pero nada como la sabiduría de Dios. Tenemos que ser un equipo para el cuidado y crianza de los hijos. Es responsabilidad de los dos. ¿Cómo estamos guiando a los hijos? Podemos aparentar ser ovejas santas, sin mancha, en la iglesia, pero en la casa somos unas cabras rebeldes. Decimos que somos muy santos y estamos con los hermanos aquí en la iglesia y nos comportamos muy amables, no alzamos la voz, pero cuando llegamos a la casa con nuestros hijos, ¿cómo nos comportamos? Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, no lo que decimos, porque hablamos una cosa y hacemos otra cosa muy distinta. Ellos siempre nos están observando en todo momento, hermanos. Desde pequeños se dan cuenta de nuestro comportamiento y ellos van a tratar de imitar nuestros actos. Si la mamá le dice, respeta a tu papá, no grites, no hagas berrinche, obedece las órdenes, no mientas, y abre sus ojos y piensa, mamá, pero tú no lo haces, él no va a obedecer, él se va a comportar como la mamá o como el papá. Si el papá llega todo el día gritando, llega regañando, llega quejándose, ese niño va a estar quejándose todo el día. Si ve a la mamá que le contradice a su esposo y no respeta su autoridad, ¿cómo le pides que respete a su papá cuando llega? En la iglesia con los hermanos te la pasas recitando versículos bendiciendo y en casa maldices. Y cuando el niño se comporta agresivo y dice una majadería, te escudas, te dices, ¿dónde lo escuchó? Pues lo escuchó de ti, hermano. Discuten delante de los hijos, se ofenden. Esto va a causar en los niños baja autoestima y aprenden a ofender, a gritar como ustedes lo hacen. Claro que el bebé se va a asustar a ver a su mamá llorar y a ver a su papá gritando, lleno de ira, llena de coraje. Esto causa mucha conmoción para los bebés y un trauma cuando son grandes. Nuestros hijos ven en casa que realmente nos esforzamos por cumplir la palabra. ¿Realmente eso ven nuestros hijos? ¿Por obedecer a Dios? No olvidemos que somos padres imperfectos con hijos imperfectos. Dios nos da con los hijos la capacidad para cuidarlos, para cumplir con las tareas cotidianas. ¿O piensas que Dios te manda a los hijos para poner tu vida boca abajo? ¿Que todo sea un caos para que las parejas estén distanciadas? ¿Para pelear? ¿Para no dormir? ¿Para que los maltrates, les grites o los ignores? ¿Dejándolos hacer todo lo que quieran con tal de que no te molesten? Los hijos llegan para enseñarnos a amar, a ceder tu tiempo, a estar más apegados a Dios, pidiendo que nos guíe cómo educarlos. Y entender que un día Dios nos pedirá cuentas de cómo nosotros estamos guiando a nuestros hijos, cómo los formaste, cómo los educaste, cómo los cuidaste, cómo los amaste y los protegiste, cómo los guiaste, cómo renunciaste a tu tiempo por amor para cuidar a su creación, que te lo dejó para que tú aprendieras, para ser formado también, para que los guiaras en su palabra. De gran estima son para Jehová los hijos que pone a nuestro cuidado. De gran estima para Jehová son los hijos que nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo como padres con esos pequeños? ¿Cómo estamos sembrando en ellos?
cuando llegamos a Cristo y tenemos un tiempo de casados, o los que se casan, los dos siendo cristianos, su primer idea es cómo voy a servir en la obra de Dios. Nuestra primera encomienda, hermano, nos lo han repetido muchas veces los pastores, es nuestra familia. Cuidar a nuestros hijos es el mejor servicio que vamos a dar para Dios. Cuidar a nuestra esposa es el mejor servicio que vamos a dar para Dios. La pregunta es, ¿cómo le estamos respondiendo a Dios ese encargo? Son los hijos de Dios, Él los creó, y al final de nuestros días Él nos pedirá cuentas de no de su comportamiento, nos va a pedir cuentas de cómo lo educaste, si le enseñaste la palabra, si en verdad hiciste lo que te correspondía como papá, como mamá. Dediquemos más tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos. Desde pequeños estamos formando hombres o mujeres para Dios, hermanos. Pero es mucha responsabilidad de parte de nosotros para que ellos crezcan conociendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Oremos, mis hermanos, pongámonos de pie. Que Dios nos guíe como padres para cumplir con esa tarea. Si ya los que tenemos hijos grandes, que nos guíe en sabiduría para aconsejarlos, para que ellos se puedan acercar a Dios. Padre bendito, mi Señor amado, hoy estamos ante ti pidiendo que nos guíes. Tú sabes, Señor, nuestras fallas como padres. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a corregir en amor, Señor, aquellas áreas que a ti no te agradan. Pon en nosotros el sentir, la comunicación como esposos, Señor, para ponernos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Para cuando estemos delante de ti, decirte, Señor, aquí está tu creación, así lo hemos educado. Nos esforzamos día a día por cumplir tu palabra, mi Dios. Guíanos, somos imperfectos, Señor, te necesitamos cada día en nuestras vidas, Padre. Te amamos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén.